y la disfunción del receptor insulínico, antes de llevar directamente a la hiperglucemia, lleva a la hiperinsulinemia. ¿Por qué? Normalmente la insulina interactúa con el receptor, como dice el gráfico, tiene subunidades extracelulares, transmembrana, etcétera, 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 pero básicamente tiene la activación del receptor de la insulina dos vías importantes, dos ramas que se abren, que son intracelulares, la vía metabólica y la vía mitógena o proaterosclerótica o proinflamatoria. Normalmente, cuando la insulina endógena interactúa con el receptor y forma un complejo insulina-receptor, hay una preferencia en la activación de la rama metabólica del receptor de la insulina. Y esto se hace porque se activan proteínas de acoplamiento que en el gráfico se llaman IRS1. El acoplamiento de IRC1 genera básicamente los efectos secundarios que aparecen por debajo. Esto da lugar a segundos mensajeros y estos segundos mensajeros se relacionan con aumentar la óxido nítrico sintetasa, efectos antiapoptóticos, síntesis proteica, síntesis de glucógeno, internalización de la glucosa y efecto antilipolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una actividad metabólica de la insulina como consecuencia de la interacción con el receptor que da lugar a estos procesos. Estos procesos son por definición antiinflamatorios, antiateroscleróticos y predisponen, podemos llamarlo de esta manera, a una homeostasis cardiovascular. Cuando existe el fenómeno de un receptor insulínico enfermo o que comienza a disfuncionar, el principal problema es que no existen estos resultados, incrementar el óxido nítrico, el efecto o la acción anti-apoptosis, la síntesis de proteína, la síntesis de glucógeno, no existen estos fenómenos o procesos porque hay una disfunción de las proteínas de acoplamiento IRC1. Entonces, lo que voy a generar es mayor secreción de insulina porque lo que percibe el sistema, básicamente por retroalimentación negativa, es que hay poca insulina. ¿Por qué el sistema piensa que hay poca insulina? Porque no hay acción antilipolítica, porque no hay acción de internalización de la glucosa o de la síntesis de glucógeno o de la síntesis de proteína, entonces fabrica más insulina. Y como la disfunción está en este segundo mensajero, que son las proteínas de acoplamiento IRC1, se activa la segunda rama transcelular del receptor insulínico, es decir, ese complejo insulina, receptor insulínico, activa la rama mitógena proinflamatoria que conduce al crecimiento celular, a la aterosclerosis, a la inflamación y básicamente a fenómenos oxidativos. Es decir, que esta disfunción del receptor de insulina es el punto de inicio de la diabetes tipo 2 que se caracteriza, repito, inicialmente por un mecanismo de incremento en los niveles de insulina, porque no obtengo resultados, porque no es un problema de insulina, sino es un problema del receptor, pero yo no sé que es un problema del receptor, entonces incremento las concentraciones de insulina y ese hiperinsulinemia es paradojalmente perjudicial en la generación de aterosclerosis y de inflamación y de oxidación a partir de la activación de la rama mitógena. Este es el fundamento en el cual un paciente con diabetes tipo 2 empieza inicialmente en la clínica con incremento de los niveles plasmáticos de insulina y termina con incremento sostenido de los niveles plasmáticos de glucosa. ¿Cómo yo uno este concepto al concepto cardiovascular?
cómo yo entiendo que la enfermedad diabetes mellitus, más allá de ser una enfermedad crónica, es esencialmente una enfermedad proinflamatoria con liberación de moléculas proinflamatorias, básicamente oxidativas, y se asocia fuertemente con complicaciones micro y macrovasculares. El paciente con diabetes mellitus tiene como mecanismo de muerte complicaciones macrovasculares. Hoy siguen muriendo los pacientes diabéticos de infarto y de ACV. El riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de enfermedad cardiovascular se es 2 a 4 veces más alta en población diabética. Y no solamente es 2 a 4 veces más alta en población diabética, sino que es más compleja, más peligrosa y con mayor mortalidad. El tercer punto importante es que la diabetes tipo 2 se asocia a disfunción ventricular. Es decir, existe insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca puede ser independiente de la enfermedad coronaria. Yo puedo tener miocardiopatía diabética, disfunción ventricular, sin tener enfermedad vascular. Y el cuarto punto, que es el más importante quizá para la clase de hoy, tiene que ver con que un adecuado control metabólico, es decir, si yo controlo bastante bien, si yo controlo bastante bien la glucemia plasmática, la glucosa plasmática, puede reducir el riesgo de complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus, pero no de las macrovasculares. Entonces, en la génesis o fisiopatología de la enfermedad macrovascular diabética, existe un componente agregado, no solo se va a vincular con alteraciones metabólicas, existe un componente inflamatorio más allá de la glucosa elevada. Entonces, si yo controlo solamente la glucosa elevada y no actúo sobre otros factores de riesgo inflamatorio cardiovascular, no voy a bajar el riesgo de complicaciones macrovasculares. ¿Por qué yo puedo bajar el riesgo de complicaciones microvasculares? Porque fundamentalmente, cuando hablamos de complicaciones micro, el factor determinante o el más determinante tiene que ver con una glucemia elevada. Dos cosas importantes. Dijimos recién en las consideraciones iniciales que la diabetes tipo 2 se asocia a disfunción ventricular, o sea, a insuficiencia cardíaca. Y lo otro que dijimos es que las complicaciones macrovasculares con un sustrato más proinflamatorio que metabólico se vinculan a peor pronóstico del paciente diabético, porque el paciente diabético se muere de complicaciones macro, sobre todo, y no tanto de complicaciones micro. Esas complicaciones macro van de la mano o se asocian a un perfil de proceso de aterosclerosis rápido. Es decir, la aterosclerosis, segundo concepto importante, la aterosclerosis en el paciente diabético es diferente cualitativamente y sobre todo en términos de velocidad. ¿Por qué cualitativamente? Porque hay moléculas y hay factores y hay neurohormonas con fuerte afectación de la pared vascular, con fuerte vinculación a mayor desarrollo de infarto, con fuerte vinculación a mayor desarrollo de ACV. Entonces, la aterosclerosis del paciente no diabético es diferente a aterosclerosis del paciente diabético. Los procesos que enferman en un diabético son más veloces en términos de aterosclerosis. Y un poco se explica acá. Uno dice conceptualmente o teóricamente que la hiperglucemia se correlaciona perfectamente con complicaciones vasculares. Mayor hiperglucemia, mayor tasa o prevalencia de complicaciones vasculares. Y existe un factor
proinflamatorio aterogénico que se llama factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta es en parte responsable de ese proceso aterosclerótico rápido o precoz. Yo me enfermo más rápidamente en términos de patología vascular si soy diabético que si no lo soy, más allá de otros factores de riesgo, como la hipertensión, como la dislipidemia, como el tabaquismo, como el sobrepeso, como el sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos que este factor nuclear kappa beta actúa como un marcador proinflamatorio? Porque se asocia a tres fenómenos y estos tres fenómenos se asocian a una aterosclerosis más jodida, podemos decirlo de esta manera. Los fenómenos que aceleran la aterosclerosis son la disfunción del endotelio. El factor nuclear kappa beta se asocia a disfunción del endotelio, a un desequilibrio entre la generación de sustancias proagregantes y vasoconstrictoras versus sustancias antiagregantes y vasodilatadoras. Hay una pérdida de autorregulación de endotelinas y de óxido nítrico. Existe una vinculación del factor nuclear kappa beta con la transmigración de monocitos al espacio subendotelial, donde se convierten en macrófagos, y esto genera básicamente una placa un poco más inestable. Y finalmente, el factor nuclear kappa beta se asocia a proliferación de las células del músculo liso vascular. Si yo tengo disfunción del endotelio, si yo tengo generación de macrófagos y como punto de partida tengo una transmigración de los monocitos al espacio subendotelial, si yo tengo proliferación de las células del músculo liso vascular, yo voy a tener una asociación directa con aterosclerosis y con insulinoresistencia. Entonces podemos decir que el factor nuclear kappa beta es el sustrato importante de degeneración o de enfermedad inflamatoria en el paciente con insulinoresistencia. Esa progresión acelerada, esa progresión rápida, precoz, acelerada de la aterosclerosis en los diabéticos es consecuencia de muchos factores. Hay tres factores que aceleran la injuria vascular, que aceleran el daño. Esos tres factores no son tan prevalentes en el no diabético. Claramente en el diabético, si yo digo qué tres factores aceleran o empeoran o hacen progresar la injuria vascular, no podemos no hablar de hiperglucemia. Claramente, si no, no estaríamos hablando de diabetes tipo 2. La hiperglucemia es un factor que acelera la lesión o la injuria vascular. Y nosotros habitualmente nos enfocamos con suma atención, a lo mejor dejando de lado o subestimando al resto de factores o variables que pueden generar injuria vascular. Nos olvidamos de la dislipidemia. Si yo trato la hiperglucemia y no trato la dislipidemia, poco cambio en las complicaciones macrovasculares voy a generar. Si yo trato la hiperglucemia y no trato la inflamación, no trato este fenómeno de disfunción del endotelio, de insulinoresistencia, de proliferación del músculo lisovascular, tampoco voy a generar una reducción significativa en la tasa de complicaciones macro, infarto y ACV. Entonces, el no tener en cuenta dos de tres mecanismos o factores como inflamación y dislipidemia en esa tríada de inflamación, dislipidemia e hiperglucemia, me hace a mí generar un tratamiento bastante poco efectivo. Si hablamos entonces de fisiopatología, hablamos entonces de inflamación y decimos, tenemos que cambiar el esquema del manejo de la diabetes tipo 2, porque el manejo de la diabetes tipo 2 únicamente enfocada en bajar la glucosa plasmática me da como consecuencia una alteración inflamatoria, una alteración en los niveles de lípidos
Y estas dos variables generan presión sobre la insulinoresistencia, presión sobre la enfermedad vascular, presión sobre la aceleración del proceso aterosclerótico. Dijimos entonces que existían históricamente drogas que se dedicaban a tratar dos mecanismos que tienen que ver con la diabetes tipo 2 o la diabetes en general. Uno, decíamos, la reducción de la insulinoresistencia. Yo, en pacientes con diabetes tipo 2, me enfoco en fármacos que reducen la insulinoresistencia. Y yo, en pacientes con diabetes tipo 1, me enfoco en estimular la insulinosecreción. A partir de ahí, había básicamente dos drogas históricamente, que eran las sulfonilureas y que era la metformina, que son las sulfonilureas y las biguanidas. Las biguanidas, básicamente la metformina. Entonces, si yo tengo sulfonilureas y yo tengo biguanidas, con las sulfonilureas yo puedo estimular la secreción de insulina en el tipo 1, y si yo tengo biguanidas, yo puedo bajar, yo puedo frenar la resistencia, la disfunción del receptor insulínico con metformina. Con el tiempo, lo vamos a ver sobre todo los mecanismos alternativos la próxima clase, surgen fármacos o drogas con mecanismos diferentes, pensando más en alternativas antiinflamatorias. El primer grupo que vamos a ver, que corresponde al día de hoy, tiene que ver con las sulfonilureas. ¿Cómo definimos nosotros a las sulfonilureas? Básicamente lo definimos como hipoglucemiantes. Si yo defino a las sulfonilureas como hipoglucemiantes, tengo que tener en claro, ya a priori, ya empezando, tengo que tener en claro que un fenómeno muy importante va a ser la hipoglucemia como consecuencia de la indicación de sulfonilureas. Eso está claro, ¿sí? Entonces, si yo entiendo que yo voy a utilizar una droga en un paciente que es un hipoglucemiante, puedo generar hipoglucemia. La hipoglucemia en el en el diabético tipo 2 es un marcador de mala evolución. El paciente diabético con episodios frecuentes o graves, serios, de hipoglucemia, también genera activación de cascada inflamatoria que empeora la injuria vascular. Entonces, cuidado con fármacos que no protegen vascularmente al diabético. Las sulfonilureas son fuertes en secreción de insulina, pero cuidado que también son fuertes generando hipoglucemia, y la hipoglucemia es proinflamatoria. El mecanismo íntimo de acción tiene que ver con este punto que dice ahí, que es potencian la secreción de insulina de manera glucosa dependiente. Básicamente son promotores, facilitan el cierre de los canales de potasio. Entonces, el mecanismo fisiológico que culmina con la liberación de insulina tiene que ver con que la glucosa va a penetrar, va a entrar en la célula a través de un transportador. Ese transportador se llama GLUT2, el transportador de la glucosa al intracelular. Esto genera aumento de ATP. El aumento de ATP intracelular, porque el transportador lleva la glucosa dentro de la célula, induce el cierre de los canales de potasio. Ese sería el mecanismo de acción importante. Esa inducción o esa facilitación, porque aumenta el ATP intracelular y esto induce el cierre de los canales de potasio, el ATP se acumula en la cara más interior de la membrana plasmática. Esto genera despolarización con apertura de canales de calcio y la liberación de insulina. Ese sería el mecanismo central por la cual las sulfonilureas son hipoglucemiantes. Ustedes saben que cuando hablamos de sulfonilureas, mejor dicho, cuando hablamos de hipoglucemiantes, hablamos de sulfonilureas. Y cuando hablamos de sulfonilureas, hablamos básicamente de la cloropropamida o de la glibenclasida o de la glicasida
o de la glipizida, todas sulfonilureas que tienen un mecanismo de acción que es clase dependiente, es decir, todos los efectos o las acciones farmacológicas a nivel de receptores, a nivel de transportadores, a nivel de la acumulación de ATP, a nivel del cierre de canales de potasio, a nivel de la apertura de canales de calcio con liberación de insulina, son efectos de la clase sulfonilureas. No es que una sulfonilurea genera este efecto y otra más moderna genera menos. Es decir, todas de primera generación, glibenclamida, clopropamida, de última generación, glicazida, glipizida, todas tienen este mecanismo de acción, por lo tanto, todas son potencialmente facilitadoras de la hipoglucemia. Entonces, cuando hablamos de estas drogas, de sulfonilureas, hablamos de drogas que estimulan la liberación de insulina. No generan síntesis de insulina, favorecen que se libere. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que el paciente tiene que tener una reserva pancreática funcional que me fabrique insulina. Yo no puedo utilizar sulfonilureas si no existe una reserva de tejido pancreático productor de insulina, porque yo lo que hago con la medicación no es sintetizarla, sino liberarla. Y como dije recién, el efecto adverso más importante es la hipoglucemia. El otro punto importante con las sulfonilureas es que, como son promotores del cierre de canales de potasio ATP dependientes, esto se puede asociar a fenómeno isquémico. Entonces, básicamente, la isquemia, un mecanismo fisiológico protector de la isquemia, es la apertura de canales de potasio. Una de las maneras de proteger al tejido miocárdico de una isquemia sostenida con hipoxia es la apertura de canales de potasio. Como estas drogas producen un evento opuesto, absolutamente contrario, el cierre de los canales de potasio ATP dependientes pueden favorecer el fenómeno de toxicidad cardiovascular. La toxicidad cardiovascular es un efecto de clase. Esto es importante. Por eso tenemos que tener súper en cuenta, por eso tenemos que tener súper en cuenta que estas drogas son peligrosas en pacientes con cardiopatía coronaria, en pacientes con cardiopatía estructural y que no son, dentro del grupo de los fármacos antidiabéticos, drogas que generan protección cardiovascular. Son nada más drogas que manejan un factor de los que asociamos a la injuria vascular acelerada. Estamos tratando con sulfonilureas solamente un factor. Por eso las sulfonilureas, más allá del mecanismo de acción que condice con el cierre de canales de potasio, más allá de esto, no tiene protección cardiovascular y tiene una contraindicación relativa. Uno tiene que tener en cuenta que el paciente con cardiopatía no es el mejor candidato, salvo que ese paciente diabético con cardiopatía tenga un muy mal control metabólico y uno asocie unas sulfonilureas. Pero no son drogas de inicio. Nos interesa esto en el contexto de la carrera cardiovascular que estamos haciendo. Nos interesa tener en cuenta esto fundamentalmente. No son de elección de entrada. Se pueden asociar, sobre todo si el control metabólico no es adecuado. Pero ojo, vuelvo de vuelta al principio. El control metabólico no es el único control que me va a ayudar a mí, cuando me refiero al control metabólico, digo a manejar la glucosa tranquila. No es el único factor que me va a ayudar a mí a hacer qué. No me va a ayudar solamente a bajar complicaciones macrovasculares. Le tengo que dar bola a las otras cosas que también intervienen en la aceleración del proceso, como es la inflamación y como es los trastornos lipídicos. Está claro que las sulfonilureas no son drogas seguras, está claro que las sulfonilureas no son drogas seguras en el paciente con cardiopatía, en el paciente con enfermedad cardiovascular. Hay varios artículos en varias revistas que asocian reducción del precondicionamiento isquémico miocárdico, un paciente diabético que recibe sulfonilureas crónicamente tiene menos fenómeno de adaptación o precondicionamiento, reducen la función contráctil,
reducen el trabajo miocárdico contráctil posisquemia y además se asocian a aumento del tamaño del infarto. Todos artículos publicados en revistas de cardiología, en revistas de renombre a nivel mundial, que hacen que no sean las mejores drogas. Yo no digo, el paciente es incontrolable desde el punto de vista metabólico y tiene otras drogas, podemos pensar en esto, pero cuidado con pensar solamente en esto. Para ir terminando el tema de hoy, quiero cerrar con dos cosas, el tema de sulfonilureas. Así arrancamos la próxima clase con la metformina. La metformina le dio un cambio a la farmacología de los antidiabéticos en el paciente cardiovascular. Y las drogas nuevas que vinieron después también. Pero para terminar con sulfonilureas, yo lo que les quiero decir es, en cuanto a la hipoglucemia, uno dice, son hipoglucemiantes. Vamos a ver que cuando empecemos la clase que viene a hablar de metformina, va a quedar claro que la metformina, por definición, no es un hipoglucemiante. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo yo asocio hipoglucemia a sulfonilureas? La frecuencia de hipoglucemia, la frecuencia de aparición, oscila entre el 1 y el 4% anual. Obviamente que la aparición de este fenómeno metabólico muy proinflamatorio es más frecuente, se da con drogas de vida media más prolongada. ¿Qué drogas? Clorpropamida, una sulfonilurea vieja, glibenclamida, una sulfonilurea vieja pero que se usa un montón. Por eso es importante este concepto. Todo el mundo usa glibenclamida. La glibenclamida se asocia a este fenómeno de 1 a 4% de eventos de hipoglucemia anuales. Ese evento hipoglucemiante, si yo estoy tomando sobre todo sulfonilureas de vida media prolongada, es potenciado por alcohol, es potenciado por fibratos. Es importante asociar las drogas como el ácido fenofíbrico o el genfibrosil para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, que es muy común en el diabético tipo 2. Entonces, es normal asociar sulfonilureas con fibratos recontra, porque el paciente diabético tiene mucho triglicérido y tiene poco HDL. Y también es potenciado por antiinflamatorios no esteroides. Última diapositiva del día de hoy. Las sulfonilureas no hacen nada más que cerrar los canales de potasio, no hacen nada más que potenciar o generar con más asiduidad o frecuencia eventos de hipoglucemia. También se asocian a trastornos digestivos muy inespecíficos, pero a veces una intolerancia que tiene que ver con vómitos o con náuseas. También hepatitis colestática, hemólisis. La hemólisis por sulfonilureas no es tan frecuente. Depresión de médula ósea. La depresión de médula ósea no es tan frecuente con sulfonilureas, pero puede aumentar si el paciente también consume otra medicación tóxica para la médula ósea. Alteraciones dermatológicas se pueden ver desde un rash común y corriente hasta un Steven Johnson. La clorpropamida, volvemos a la más antigua, también puede generar una hiponatremia dilucional. En realidad puede afectar básicamente una enfermedad como el CIHAD. ¿Está bien? Entonces puede asociarse a hiponatremia, un fenómeno que en el diabético puede complicar, sobre todo metabólicamente, a ese paciente. Y también, y esto con esto termino, algo que está en la vereda enfrente de la protección cardiovascular, de la protección vascular, que es el sobrepeso, las sulfonilureas pueden aumentar el peso porque básicamente liberan insulina. El incremento de peso en un paciente con enfermedad coronaria, en un paciente con taquimiopatía, en un paciente con miocardiopatía isquémico-necrótica, también puede ser una variable que predisponga o que me lleve más cerca de la insuficiencia cardíaca clínica. Entonces, como concepto importante de la clase de hoy, por eso vamos de a poco con estas drogas, porque son drogas que el cardiólogo habitualmente no conoce,
que las conoce mucho más el diabetólogo, pero que tenemos que darle realmente mucha bola cuando hablamos de diabetes y protección cardiovascular. Sulfonilureas, efecto de clase, cuidado con la desprotección de la enfermedad cardíaca porque no tratan fenómenos protrombóticos, porque no tratan fenómenos proinflamatorios. Y en la diabetes hay problemas centrales más allá de la glucemia, que son los fenómenos proinflamatorios, que son los que aceleran la lesión o la injuria vascular. Bueno, muy bien. Continuamos el martes que viene